Traemos un mensaje que es la tercera y última parte de este mensaje que se llama Acuérdate de la esposa de Lot. Y es que es bien bonito, ¿verdad? Cantar. ¿Cuántos le gusta esa canción? En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel, ¿verdad? Qué hermoso, ¿no? Todos nos llena esa canción porque Dios es bueno y Dios ha sido fiel. Y yo tengo una pregunta para que se te quite esa cara de risa. ¿Tú has sido bueno o has sido fiel? Bueno, vamos con esto a empezar, con esta reflexión. Qué feo el pastor, ¿verdad? No, nada más es para captar la atención. Porque lo que dice el Señor de que te acuerdes de la esposa de Lot, no es que te acuerdes de la historia de Sodoma y Gomorra. No está hablando de historia, está hablando del futuro. Y ese futuro cada vez lo vemos más cerca. Y ahí andan unos que diciendo que por qué Estados Unidos se cree el jefe del mundo, que qué bueno que ya viene Rusia, China, y fíjate, y unos viven aquí, y no entiendo a esa gente, pero no estoy del lado de Estados Unidos ni del lado de Rusia y China, yo estoy del lado de Jesús. Y Jesús sabía ese panorama mundial, es el que viene en la profecía. Precisamente vienen los ejércitos del occidente, formados como líder de la Unión Europea y de todos los aliados de la Unión Europea, que seguramente sería Estados Unidos y todos ellos. Van contra los reyes del norte y del oriente. Entonces, precisamente son los que se están juntando allá en contra de los que están acá. Y el Señor Jesús cuando habla de eso, habla de los terremotos, habla de los sistemas naturales desbalanceados, habla de desastres naturales, habla de degradación moral, habla de violencia extrema, habla de que habrá olvido de Dios. Cuando está hablando de todo eso, dice, yo no te lo digo para que te asustes, para que pierdas la paz. Te lo digo para que cuando pase estés apercibido. Y en ese tema precisamente es cuando dijo, porque esos días van a ser como los días de Sodoma y Gomorra, cuando el Señor trajo juicio, como los días de la generación de Noé, cuando el Señor trajo juicio. Y entre esa plática del Señor Jesús que está en Lucas 19 o en Mateo 24 o en todo el Apocalipsis, el Señor dice, acuérdate de la esposa de Lot. ¿Por qué acuérdate de la esposa de Lot? ¿Y por qué la pregunta, el Señor ha sido bueno, el Señor ha sido tan fiel? ¿Y yo? ¿Por qué? Porque es precisamente el problema de la esposa de Lot. En ella había un pensamiento dividido. Quería ser de Dios, pero no quería dejar las cosas del mundo, de Sodoma. Y en estos tiempos finales va a ser igual. La profecía del Nuevo Testamento para los tiempos finales está en Apocalipsis. Y ahí es ya una profecía, ya no es un capítulo del Evangelio como Mateo 24 o Lucas, sino es una profecía exhaustiva donde viene todo el plan de Dios que les estoy describiendo. Y al final, en el capítulo final, Apocalipsis tiene 22 capítulos, dice el Señor, he aquí yo vengo pronto. Y eso se lo dice a la iglesia, o sea, te lo dice a ti y a mí. Yo vengo pronto y mi premio conmigo. Voy a traer premios para cada quien, le llama galardón. He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y dice en el último capítulo, te invito a leerlo conmigo, 22, 10 al 13, y si nos ponemos de pie para orar y pedir guianza sobre este tema, dice Apocalipsis 22 del 10 al 13, que después de que le dio toda la profecía, el ángel que vino a darle la profecía de Jesucristo, que se la dio su Padre, ¿verdad? Así dice desde el versículo 1, le dijo el ángel, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Este domingo va a haber una luna de sangre, ¿sabías? Y otra luna en la fiesta de Purim. Siempre esta luna de sangre va a ser en la fiesta, en una fiesta judía, y la de marzo del próximo año va a ser en una fiesta judía. Qué casualidad, ¿no? El Señor está hablando a su pueblo y a la iglesia.
y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Como que si eres así, pues sigue siendo así. El Señor no quiere tibios. El que es injusto, que sea injusto todavía, para que cuando se vaya al infierno, que quede bien claro por qué. Pero no seas como la esposa de Lot, que entre dos pensamientos estaba. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. O sea, ahí ya te está hablando a ti, ¿no? El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, ¿a cuántos le está hablando cuando dice santo? Amén, usted es santo por la sangre de Jesús. Pero ponga de su parte también. Bueno, dice, el que es santo, santifíquese todavía. Y luego bien, esa parte que dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y luego dice, yo soy todo para ti, yo debo de ser todo para ti. En el versículo 13. O sea, de otra manera dice, yo soy el A y la Z, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin, el primero y el último. Hay que ser y hay que practicar lo que somos. El mundo lo va a hacer también, pero tú no eres del mundo para practicar una cosa y creer otra. Así es que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, háblanos por medio de esta reflexión el día de hoy, para poder, Señor, afianzarnos, afirmarnos en quién eres y quién somos y qué somos tú y yo, Señor. Y que nosotros podamos ser congruentes, Padre, en lo que pensamos y en lo que hacemos en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos, amén. Puedes tomar asiento. Estábamos viendo cómo Dios había mandado ángeles a sacar a Lot y a su familia de Sodoma, y la esposa de Lot miró atrás. En el momento que ella está mirando atrás, después de la orden de no hacerlo, estaba demostrando que aquello que estaba dejando le dolía dejarlo y no quería dejarlo. Sin embargo, iba hacia donde Dios le mandó, y por eso se convirtió en estatua de sal. Dice Génesis 19:24 que Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego. Eso vino de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. O sea, Dios nos quiere poner en nosotros un querer que ya lo hizo, porque tú eres cristiano. Y en ti, muy adentro en ti, aunque a muchos no se les nota, qué triste, pero muy adentro está el Espíritu Santo, porque tú eres salvo. Y no has hecho nada para ser salvo, por eso no se te nota. Pero cuando se te nota es cuando empiezas a hacer algo porque eres salvo, no para ser salvo. Porque la salvación no es por obras, pero porque eres salvo empiezo a cambiar. Empiezo a detener mi lengua de hablar ciertas cosas o en contra de ciertas cosas, y hablo a favor de lo que Dios habla, porque tenemos que empezar a ser lo que somos, a hacer y a vivir como hijos de Dios. El diablo quiere engañarte. El diablo no quiere poner en ti una inspiración para seguirle, no. El diablo te quiere engañar. El diablo nunca te dice, o generalmente no dice, adórame a mí, no. El diablo dice, sígueme, síguete tú. Tú puedes, no necesitas a Dios. Y esa es la idea. El número 666 no es el número del diablo, como muchos creen. El número 666 dice la Biblia en Apocalipsis que es número de hombre, porque el diablo convence al hombre de que él puede sin Dios. Y eso es el éxito de él. Y empieza a engañarte y luego te manipula. Dios nunca te va a manipular. Así es de que Dios te dice, por medio del pastor, por medio de la Biblia, por medio del Espíritu Santo, por medio de mensajes hasta mundanos, te dice y te inspira a no ser así y a ser de Dios, no del mundo. Y ese es el conflicto que había en la esposa de Lot. Y ese es el conflicto que puede haber en nosotros si te gusta el mundo, pero también quieres adorar a Dios y quieres seguir a Dios. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque no queremos obedecer. Hermanos, yo quiero que oren por mí para levantarme temprano. No,
levántate temprano tú. O sea, es algo que tú tienes que hacer. Es igual. ¿Cómo si obedeces en el trabajo? Porque si no obedeces allá, pues no te pagan, te corren. Pero como de la iglesia no me corren, como Dios me tiene paciencia y misericordia, como Él se es fiel aunque yo no sea fiel, así hay un versículo, ¿verdad? Y creemos que nos va a ir bien. No, Dios es fiel a lo de Él. Y a ti te va a ir bien si tú eres fiel a lo de Él. Entonces, tenemos que querer obedecer. Obedecer no es algo que viene y te pone el Señor, es algo que tú tienes que ponerte y sujetar tu carne. Y esa combinación es la que te hace gozar de las cosas de Dios. Se sufre porque al principio, pues, para levantarse temprano es difícil, pero una vez que te levantas y que tienes la bendición de Dios, vas a decir, bueno, qué padre, ¿por qué no me lo hago antes, verdad? Porque en la mañana no se me antojaba dejar la cama. Pero así es las cosas de Dios. Tú crees que vas a sufrir más y como quieres acomodarte, pues no obedeces las cosas de Dios. Hay muchas maneras de hacer las cosas a mi manera, pero no quiero sujetarme a Dios. Y entonces viene el conflicto, porque sufro más. Si quiero a Dios, pero quiero seguir a mi manera. La mujer de Lot es un ejemplo de ese sufrir, de ese conflicto terrible. Y como consecuencia de su decisión dividida, de que ahora quiero ser la sal que Dios quiere que yo sea, pero ahora no quiero ser. Bueno, pues si vas a santificarte, santifícate más todavía. Y pues se convirtió en estatua de sal. ¿Qué quieres ser, sal o carne? Defínete, punto número 1, defínete a ser y actuar congruente para servir a Dios y lograr galardón. Tú no vas a lograr galardón si no eres congruente. Congruente quiere decir que lo que yo pienso es lo que yo hago. Tal vez la esposa de Lot se salvó, pero la Biblia dice, 1 Corintios 10, que así como por fuego te salvas, porque no haces nada para salvarte. Pero si construiste de manera correcta, si hiciste las cosas bien, si Dios te permitió seguir viviendo después de ser salvo, vas a ser juzgado en el tribunal de Cristo con respecto a lo que hiciste en ese tiempo, que fuiste salvo y que pudiste hacer cosas para Dios y tal vez te quedes sin nada, sin galardón. En eso consiste el galardón. Ese sí es por obras, ¿sabías? La salvación no. Y la ideología ambigua, el creer una cosa y hacer otra, es lo que me trae ese sufrimiento que me hace perder el galardón. En el caso de la esposa de Lot, ni ella pudo seguir adelante, ni pudo guiar a su familia. Qué triste, Mateo 5:13 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, si la sal se hace como la tierra, entonces ¿con qué vamos a salar la tierra? Ya no sirve la sal, va a ser desechada y va a ser pisada, pisoteada por los hombres. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Si no sirves para salvar, no sirves para vivir. Alguien lo hacía esta frase con servir. Yo la hago con salvar para que quede más claro lo que hay que hacer. A la esposa de Lot se le dijo, como me decía mi tío, le decían a mi tío el viejo Manuel, era un viejo ya grande. Y yo chiquillo, ¿verdad? Como cuando el niño se te acerca y tú estás cargando algo pesado y viene el papo. Me dice, te ayudo. Y yo con cuidado así, lo que no quiero es que le caiga encima. Pero él está ahí ayudando, ¿verdad? Y uno lo hace porque, pues, qué bonito, qué bonita intención del niño, ¿verdad? Pero antes se educaban de otra manera y me decía mi tío, mucho ayuda el que no estorba, mijo, hágase para allá. Entonces, y eso es lo que yo siento como que Dios le dijo a la esposa de Lot. Mucho ayuda el que no estorba y se convirtió en estatua de sal, se acabó. Se acabó su chamba. ¿Por qué? Pues porque ya no servía. Si la sal se desvanece, ya no sirve. Porque no se pudo salvar Sodoma. ¿Por qué no se pudo salvar las otras 3 ciudades? Eran 5 ciudades en la llanura. ¿Por qué se salvó una ciudad? Bueno, una ciudad se salvó porque Lot decidió ir allá y Dios le dio chance a Lot de ser sal. Eso se lo decimos al ratito.
guárdamelo ahí. Pero las otras tres con Sodoma, Sodoma, Gomorra y las otras dos ciudades, se perdieron porque no hubo suficiente sal. Dios nos puso para hacer lo que somos y por lo tanto, naturalmente hacer lo que debemos de hacer. No tienes que esforzarte por hacer buenas obras. Simplemente ya no seas carnal y tienes que mirar lo que tienes que hacer, no lo que no tienes que hacer. Por eso es que no hay que mirar atrás. La sal es sal. ¿Cuántos han comprado una bolsita de sal y cuando la están vaciando en el salero o cuando la van a echar a la comida, la sal la ven que están esforzando? Ay, tengo que darle sabor a esto. Y la sal así es, haciendo un esfuerzo. ¿Verdad que no? No, la sal es sal. Y donde cae, ahí hace su trabajo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Jesús no dijo, vosotros sois quienes voy a usar para convertirlos en sal. No. El Señor Jesús dijo, ustedes son la sal. No se van a convertir en sal. Ustedes son sal. Ustedes son la sal de la tierra. Ya somos sal. Y debes actuar como sal, no como carne, no como tierra. La búsqueda de la santidad nos habilita. Muchos creemos que yo quiero ser santo para poder ver al Señor. No, yo puedo ver al Señor ya. Porque el Señor nos hizo ya así. Lo que tienes que hacer es no dejar de tener la capacidad de ver al Señor. Dios te santificó, Dios te purificó, te limpió sus pecados, pues ya no peques. Pues qué fácil, ¿verdad? A ver, ¿quién no peca ya aquí? El de siempre, ¿verdad? No, pero todos pecamos. Entonces la búsqueda de la santidad nos está fallando. Tenemos que entender que no es dejar el pecado y esforzarnos por dejarlo. No, es dejar de ver el pecado y empezar a hacer sal, porque tenemos la capacidad que nos dio el Señor para ver lo que tenemos que hacer. Si tú te enfocas en lo que tienes que hacer y pones atención a las cosas que tienes que hacer y no a las cosas buenas que tengo que hacer, a las cosas que hace la sal normalmente. Jesucristo logró que podamos estar ante Dios. Ya vivió una vida agradable a Dios, una vida perfecta y santa, que cuando se sacrificó esa vida, que no tenía por qué sacrificarse, porque no tenía pecado, entonces hizo un cambio por nuestra vida y nos puso nuestra vida ahí y nos dio la capacidad de estar delante de Dios. Murió por nosotros, Él ha sido bueno y Él ha sido fiel. Tú tienes que empezar a ser bueno y empezar a ser fiel. Él murió por nosotros en una cruz, pagó el castigo por nuestros pecados, nos dio al Espíritu Santo, que es la ayuda más poderosa que todo el armamento junto de todos los poderes del mundo. Y ahora simplemente tenemos que hacer caso, obedecer. No entiendo por qué. Por obedecer. ¿Por qué tengo que ayunar? Pues por obedecer. ¿A poco le gusta ayunar al pastor? No me preguntes, obedece. Porque a lo mejor no te voy a contestar. Murió por nosotros, hizo todo por nosotros. Ahora no nos toca andar viendo a ver qué pasa, por qué lo hago. No, obedece. Desea la palabra de Dios. Para otros la palabra de Dios es difícil. Unos dicen, no, pues es que no podía dormir, entonces me puse a leer la Biblia y ya me dio sueño. Bueno, que te quite el sueño por leer la Biblia, que anheles conocer al que está escribiendo, que anheles su amor, que anheles el deseo de verlo, que como la novia que lee una carta que no llegaba y que de repente ya le llega. Bueno, ustedes ya no saben de eso, ¿verdad? Con tanto red social ya nadie escribe, ¿no? Me dice mi esposa, ¿no tienes una pluma? Le digo, ni que fuera gallina. No, para escribir. No, hace mucho que no uso plumas, nomás para firmar ahí. Pero ya no escriben, ¿verdad? Pero qué bonito poder leer la palabra de Dios, poder escucharla, poder tener en mente que Dios está ahí, que tiene tantas cosas para mí. Porque si no estoy haciendo eso, ¿sabes qué va a pasar? Voy a pecar.
voy a caer en pecado. Tener una mente que ya no esté tentada por el pecado es el resultado de una mente que está enfocada en Cristo. Vivir el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Esa es la otra. ¿Sabes que tú tienes el fruto del Espíritu Santo? En ti hay el Espíritu Santo. En ti ahí está la semilla de esos frutos que debes de dar. Tienes la capacidad de tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero no, ¿por qué no? Pues porque yo me apellido tal y se me sale mi apellido. Entonces, ahí es donde ya no fluye el fruto. ¿Por qué? Porque hay dos naturalezas en mí, una que tenemos que hacer morir y otra que tenemos que vivir a través de ella. Y entonces tenemos que valorar las cosas de Dios, el Espíritu Santo, el fruto que tengo que dar. Haz la prueba. A lo mejor vas a parecer, cuando seas manso, mansedumbre es un fruto, vas a parecer menso, porque muchos van a decir, ¿por qué te dejas? Haz la prueba y Dios te va a honrar. Dios honra al que le honra. Si tú lo haces por obedecer a Dios, Dios te va a honrar. Si tú lo haces por menso, pues vas a perder. Pero hazlo por inteligente, hazlo con fe, haré las mismas cosas, pero es diferente. Dice, haced todo lo que hagas como para Dios y no para los hombres. ¿Me explico? O sea, puedes hacer lo mismo, pero si lo haces para Dios, te va a ir bien. Eso es valorar y buscar la santidad. Hebreos 12:12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, muévete y haced sendas derechas. Eso lo haces tú, no te lo hace Dios. Dios te ayuda. Haz sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, el que no se esfuerce por la santidad, pues simplemente no verá al Señor. Yo soy santo, necesito mantenerme santo. Y si pecas, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo, pide perdón, clama por su sangre, que te limpie, levántate, enderézate, tus rodillas, afírmalas y sigue caminando, ya no te salgas del camino, es lo que dice aquí. Y es lo que dice Juan. Abogado tenemos para con el Padre, escribo a vosotros, hijitos, porque vosotros sois de Dios y no pecan, pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y luego dice en el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, ya la tenemos hecha, no tienes por qué no ser santo, enfócate en eso. Si caes, levántate, límpiate y síguele. ¿Cuántos tienen un niño? Y cuando se hace popó, cuando se hace pipí, a lo mejor el papá lo cambia. Cuando se hace popó, se lo llevan a la mamá. Pero si no está la mamá, ¿qué hacemos? Pues lo tiramos a la basura. Sí, ¿verdad que no? Es lo mismo. O sea, si tú pecas, límpiate, levántate y camina hacia adelante. No llores. No te quedes ahí tirado. Sé santo, tú puedes ser santo todos los días. Y no porque te estés dando golpes de pecho. No es ser religioso. Número 2, la sal es santidad, no es religiosidad. No te confundas, porque si lo haces religiosamente, no va a servir de nada. No vas a tener galardón. La sal es santidad, no religiosidad. ¿Cuál es la clave para hacer sal? No mires atrás. No tengas en alta estima lo que tienes que dejar del mundo. Dios no te pide que dejes muchas cosas. Esos son religiosidades de la gente. Pero tú deja atrás lo que sabes que te hace daño, lo que sabes que te quita la santidad. Y esa es la manera de cumplir la fe. Dejar atrás y no mirar atrás. Eso es lo que hizo la esposa de Lot. Y a donde miro es muy importante porque donde pongo mis ojos es donde yo estoy interesado. Mira a Jesús para que puedas vivir esa vida de fe que vivió Jesús. Él es tu ejemplo. Si miras atrás no va a haber cambio. Si miras atrás no cambias tú ni cambias a nadie. Y el que no salva a nadie tampoco se salva a él. Por eso la esposa de Lot le dijeron, en mi versión, mucha ayuda el que no estorba. No estorbes.
esposa de Lot iba a estorbar. Entonces, si miras atrás, no cambias tú ni cambias a nadie, no serás sal. Hebreos 12 dice, por tanto nosotros, versículo 1, teniendo también en derredor nuestro tan grande nube de testigos, tanta gente que nos está viendo, tantos ángeles y demonios que también te están viendo todos los días, aunque tú no lo creas. Despojémonos de todo peso de pecado, el pecado que nos hace batallar, que nos asedia, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos sin descansar, corramos a buen paso, sigamos adelante. No, despójate del pecado ya. Y pon los ojos, dice el 2, muy importante, es la clave. Pon los ojos en Jesús, porque Él no solamente es el que inventó, el autor dice, la fe, sino el que también la llevó a cabo, el consumador de la fe. Es el autor y consumador de la fe, es nuestro ejemplo. Y Él, por el gozo puesto delante de Él, por el gozo de tener una familia, por el gozo de tenerte a ti, por el gozo de que tú tengas también participación en que otros vengan a Él. Eso es lo que hizo en la cruz Jesús. Traer a muchos a Él y por el gozo puesto delante de Él, no por el gozo de ser crucificado. Eso es horrible. Eso Él no lo quería. No era como que pick me, que me crucifiquen a mí. No. O sea, pero lo que va a traer el sacrificio, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuántas veces te has preocupado por lo que piense la gente? Ese es el oprobio. A Jesús le valió, le dio igual que piensen que soy un ladrón. Yo lo estoy haciendo por mi amado, que eres tú y yo. Y por eso sufrió la cruz. ¿Cómo entonces debo dedicarme yo a Jesús? ¿Cómo crees que debes de ser santo? Si tú tienes en mente esto, el próximo lunes te vas a levantar y vas a decir, ay, Emanuel dijo que a las 6, pero no, pues yo lo voy a romper a las 3. O yo lo voy a romper a las 10 de la mañana, la hora que llega la lonchera. O yo lo voy a romper, no sé, que Dios te ayude, ¿verdad? Rómpelo a la hora que quieras. Tampoco es una manda de sacrificio, ¿verdad? El ayuno debe ser gozo y te debe ayudar. En ese tiempo debes buscar a Dios, debes orar, se trata de debilitar la carne para fortalecer el espíritu y la comunión con Dios. De eso se trata el ayuno. Y qué bonito poder llegar a la noche y tener un culto en la noche, bien ligerito. Nadie se duerme porque nadie comió el ribeye o el 24 onzas. 24, ¿cómo le haces para meter eso ahí? Pero bueno, entonces, ¿cómo debo entonces dedicarme a la santidad sin la cual no veré al Señor? ¿Cómo puedo llegar a ser más semejante a Cristo? Esa es la pregunta. No es cuestión de sentir o de querer. Es cuestión de simplemente disciplinarte a enfocarte en lo que debes de ser. Ya no dejar, aguantarte de no hacer, sino emocionarte por lo que vas a hacer. ¿Dónde pones tu mirada, tu atención, tu prioridad? Eso es lo que tenía la mujer de Lot atravesado ahí y no podía obedecer el no mirar atrás. Pero si tú sabes lo que te conviene y también aparte le entiendes el amor que debes de tener, es una decisión amar. Amar a Jesús es tu decisión. Entonces vas a dejar de emocionarte por lo que no te debe emocionar y te vas a poder disciplinar fácilmente en empezar a leer la Biblia, en ayunar, en orar, en convertirte en un ser diferente. No son cuestiones así como que yo tengo que hacer para cambiar. No, yo ya soy eso. Tienes que entenderlo y creerlo. Que no te engañe el diablo cuando de repente caes. Tú eres hijo de Dios. Tú puedes tener comunión con Dios. Tú puedes ser cada día más como Cristo. Y ese es el proceso de santidad. Que el diablo quiere que te desanimes, que Dios quiere que eso te emocione, el diablo quiere que te decepcione. Pero ya verás tú a quién le haces caso. Entonces no empieces a pensar, eso es de la carne y el diablo come carne. ¿Qué hacía Jesús en lo práctico?
Jesús se quedó a solas para orar en muchas ocasiones. Tú dices, ¿yo para qué oro si Dios está conmigo? Jesús era Dios y Él hablaba con el Padre. Tú tienes que disciplinarte. En varias ocasiones, Mateo 4:1, 14:3, Marcos 1:35, Lucas 4:42, todos esos versículos hablan de que Jesús tenía la disciplina de orar y se levantaba a veces muy temprano a orar porque no lo dejaba la chamba, ¿verdad? Tenía mucho trabajo el Señor Jesús, pero se levantaba más temprano para orar. Lucas 4:16 dice que según su costumbre, Jesús entró en la sinagoga el día de reposo. ¿Cuántos tienen la costumbre del domingo venir a la iglesia? Pues es un mal culto para preguntar eso, ¿verdad? Porque es jueves. Mejor lo preguntamos el domingo. Y allá podríamos preguntar, ¿y por qué no vienes el jueves también? Pero bueno, los felicito por estar aquí. Pero qué bonita costumbre. Son costumbres. Pero unas costumbres que deben de estar disciplinadas espiritualmente por las cosas que nos emocionan. Que me emocione venir a la iglesia. Ay, no, tengo que ir a la iglesia, no me acordaba. Que la CFC, hoy toca CFC, no puede ser. Ay, ay, ay. Pero para hacer sal, debes de entender una cosa que muchos no entienden y tienen años en la iglesia. Esto, la iglesia, no es un club social. No es el club de los domingos, el club de canto. No, no, no. La iglesia es el cuerpo de Cristo y debes emocionarte por ser parte de ese ejército que no es de Estados Unidos ni de China. Es ese ejército de Dios que siempre va a salir vencedor cuando los ejércitos estén ya enfrentados y vayan a terminar el planeta. El Señor va a venir y tú vas a decidir ahora si vas a venir con Él o no. En las nubes vamos a venir todos los que decidamos bien y tengamos galardón. Y vamos a detener la destrucción del planeta y le va a dar al Señor, el Señor le va a dar al planeta otros 1000 años. ¿No te gusta el Marco Rubio? ¿No te gusta Noroña? Saludos a los de México. ¿No te gustan tus gobernantes? Pues por esos 1000 años tú vas a ser uno de ellos, pero no igual que ellos, vas a ser de Jesús. ¿Quién sabe si vas a ser gobernador de un gran estado? El gobernador de Texas a lo mejor te toca en el milenio. A lo mejor te toca alcalde de San Garabato de las Tunas, pero bueno, pues algo es algo, ¿no? Pero la cosa es emocionarte que ya eres parte de ese ejército, que ya eres sal y responder que a lo que eres en el espíritu, no en la carne. Tú tienes en ti el Espíritu de Dios que te aconseja a tu espíritu y te dice, lee la Biblia. Y tú tienes también la carne que te dice, duérmete, no vayas a la iglesia y todo lo contrario. Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿Con quién te vas a disciplinar? Si le haces caso a la carne, vas a batallar y vas a estar aquí, pero vas a pensar que esto es un club social y no vas a experimentar a Dios en todo lo que haces. La manera de experimentar a Dios en todo lo que hacemos y nada más, y no nada más en conjunto, porque esa es una cosa. Lo que hacemos en conjunto como iglesia, la CFC, los jóvenes, venir, ir a evangelizar, tener un convivio, qué bonito convivir también, festejar los cumpleaños, todo eso que hacemos como iglesia, venir el domingo, todo eso es una disciplina espiritual que te haces y que tienes que estar consciente que es para Dios, pero también lo que haces personalmente, individualmente. Eso tiene que existir. Hay gente que no hace nada individualmente. ¿Qué es experimentar a Dios en lo individual? ¿Lees la Biblia? No, no hablo de cuando decimos vamos a abrir la Biblia. No, en tu casa, tú solo. ¿Lees la Biblia a veces? ¿De vez en cuando? ¿Oras? Yo oro 3 veces al día como Daniel, en el desayuno, en la comida y en la cena. ¿Oras? ¿En realidad? ¿Ayunas? ¿Adoras a Dios? En lo personal, ¿tú hablas con Dios? Te han dicho, este cuate está medio loco, le busco el Bluetooth o algo, no tiene nada, parece que habla solo.
Y es que estás hablando con Dios. ¿Has llorado? ¿Has llorado hablando solo? O sea, no solo con Dios. Pero la gente te ve, imagínate que te ve llorando. ¿Qué le pasa a este? Y es así, ay, no, no, yo no tengo nada. Lo que pasa es que tienes una comunión íntima con Dios. Nunca has llorado solo, hablando con Dios. Necesitas convertirte. Te invito a aceptar a Cristo, aprender de la Biblia, emocionarme, tener mis apuntes. Yo tengo mis apuntes. Pero no tiene que ver tanto con hacer como con ser. Que tú debes de ser eso, no hacer eso, sino serlo. Y sí, hacerlo porque eres. Porque eres una persona un platicador de Dios, un platicador con Dios, las dos. O sea, evangelizas y oras. Y quieres ser como Jesús. Esa es la motivación más preciosa. Primera de Timoteo 4:7 dice, ya desecha las fábulas profanas y de viejas, o sea, cuentos y ejercítate para la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es disciplinarme a mí mismo para ser como Jesús. Es una manera si tú buscas piedad en el Google, pues vas a encontrar diferentes cosas. Tener misericordia de alguien, o ser beato, de hueso colorado, golpe de pecho, cosas así. Pero qué bonito definir la piedad, o sea, la devoción que tienes por buscar a Dios. ¿Cómo buscas a Dios individualmente? No, no lo haces, hazlo. Te estás perdiendo de ser también tú fiel a Dios. Dios es fiel. Sé tú fiel a Dios. ¿Cómo? Piensa siempre en Dios. Tienes prácticas específicas que deben de convertirse en tu vida en costumbres. Ayunar es una, gozarte es otra. Hay gente que yo me levanto con el chongo volteado hasta que me acuerdo que soy cristiano. Y ya después, ¿por qué estás enojado conmigo? ¿Qué? Ay, no, perdón. No, no, no. Dios te bendiga, esposa mía. Pero tienes que disciplinarte, no se te da. Se te sale la naturaleza que eres y no reflejas a Cristo. Pero es una disciplina. Leer la Biblia es aplicarlo a mi vida. O sea, no nada más leer, sino aplicar. Hay gente que se llena de conocimiento y es horrible, la letra mata. Tienes que meter al Espíritu Santo. La Escritura en toda la Biblia recomienda el estudio de la misma Escritura, de la oración, de la adoración, de evangelizar, de el servicio a Dios, el servicio a tu hermano, la mayordomía de tu dinero, de tu tiempo, de tus talentos, el ayuno, la prudencia en el silencio, ¿verdad? Qué bonito se nos olvida de repente, ¿verdad? Andamos bien espirituales y vienen, un hombre no sabe lo que pasó. Traigo un chismazazazazo. Me venía rompiendo la boca ahorita por platicarte. ¿Y qué vas a hacer? Ándale. Tienes que parar todo eso, ser prudente. Bueno, para orar, platícame, que la canción. Bueno, punto número 3. No debe de ser práctica, debe de ser algo que tú eres. No son acciones externas ni personales, sino que son inspiradas por el amor que tienes a Cristo. Eso es la santidad. Necesito estar emocionado con Él. Que tú digas, ya me vi más como Jesús, ya me vi cambiando, ya soy diferente. Pero no por presumir ni nada, sino por querer estar más cerca de Él, a la semejanza de Cristo, emocionarte, leer la palabra de Dios, llorar cuando empiezas a ver la historia de cómo Jesús amaba a la gente, ser inspirado por Dios. Esa es la guía que tienes tú como cristiano, la palabra de Dios. Entonces tienes que leerla. Segunda de Timoteo 3:16 dice que necesitamos ser enteramente preparados. Toda la escritura es inspirada por Dios y te va a servir a ti para poder enseñar, para poder enseñar a la gente a ver lo que no puede ver normalmente,
La palabra de Dios y el Espíritu Santo te va a ayudar a que la gente vea, porque si lo haces solo, te vas a convertir en enemigo. Tú estás mal, tú eres bien tacaño y envidioso, y eres el pez más egoísta, eres selfish. Qué mal chiste, ¿verdad? Bueno, te odia la gente si haces eso, pero si por la palabra de Dios empiezas a redarguir, el Señor te usa, es útil para todo eso, para corregir, para instruir en justicia. Y 17, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, para hacer sal, para practicar la devoción a Dios, la piedad de lo que, para ser como Cristo era, para no practicar nada que nos aleje de Cristo, para no solamente no buscar ir al infierno, sino buscar estar con Cristo, que me emocione. Ya del infierno ni me acuerdo, sino que yo no tengo miedo. Si me pasa algo, pues feliz me voy con Él. Ahí se quedan ustedes. Estamos pagando casi $10,000 por la iglesia, así es de que a ver cómo le hacen, yo ya me voy. Ahí te quedas con Emanuel y los ancianos que te ayuden. Pero no te tiene que preocupar nada. Somos nuevas criaturas. Simplemente practica lo que eres. La vida de ser una nueva criatura es buscar siempre hacer lo que Dios quiere. Yo no voy a voltear a ver a los muertos. La vida vieja ya se murió. La vieja criatura ya se murió. Nunca hagas nada de esto separado de Cristo. Esa es la clave. No estoy predicando ser religioso, sino la emoción de orar porque le amo. La emoción de leer la Biblia para conocerle. La emoción de ayunar para tener una experiencia con Cristo más cercana. Leer no para aprender intelectualmente, sino para aplicarlo a mi vida y tener una vida que compartir con otros. Entonces las consecuencias de la religiosidad son muerte. No podemos servir a Dios y a la carne. Eso sería, ¿cómo se llama? Sabiduría humana. Entonces dice 2 Corintios 3:6, el cual asimismo te hizo ministros, o sea, sirvientes, siervos, competentes. Tú puedes hacerlo en un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata y el espíritu vivifica. Entonces, tenemos que aprender a leer la Biblia para hacer la vida en mí, no para hacer la vida en otro. Hay gente que lee la Biblia para ver qué le dice al otro, ¿verdad? Ah, esto sí. Entonces se agarran a bibliazos cuando se ven. No, es para ti. Y cuando sea vida en ti, lo compartes con misericordia. Ah, tú no debes de hacer eso porque estás mal. No, a mí me pasaba algo así, hombre, pero hay solución, échale ganas. Mira, te voy a decir mi testimonio. Es lo mismo, pero es diferente, ¿no? Entonces, qué bonito siempre buscar glorificar a Dios. No ser yo el que sale en la foto, sino que Cristo se lleve la gloria. Es la clave. ¿Crees en la cruz? ¿Y crees en la resurrección de Jesús? Pues todas estas prácticas son medios. O sea, no es el fin no es ayunar, es un medio, el fin no es orar, no es ayunar, orar, leer la Biblia, todas estas cosas que se hacen. El fin es tener piedad. ¿Qué es tener piedad? Moni me preguntaba en esta semana y me puse ahí a estudiar. Y la que más me gustó, la definición de piedad es tener intimidad con Cristo, hacernos conforme a Cristo. Eso es la piedad, porque la piedad también puede ser amar a los demás, amar a Dios y amar a los demás. Bueno, pero hacerme más como Cristo porque yo quiero ser como Él, porque quiero ser como Él, conforme al corazón de Cristo. El Señor estaba muy contento con mi tocayo porque era conforme al corazón de Dios, hasta lo puso de rey. ¿Cuántos quieren ser reyes y sacerdotes para Dios? Empieza a querer ser como Cristo, a tener esas ganas de ser sal. La sal preserva de la corrupción. La sal quita todo lo temporal para poder ser eterno. ¿Por qué? Porque está basada en la palabra de Dios. Todo lo que haces, todo lo que te digo, está basado en la palabra de Dios. Y hay muchas cosas más. Pero empieza a hacer vida la palabra de Dios en acciones.
en el culto con toda la gente, en el mundo donde estés, pero también en la intimidad con Él. En conclusión, su palabra, el cielo y la tierra, dice, van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Si yo me baso en la palabra de Dios para hacer todo lo que Dios me mandó a hacer, entonces voy a estar seguro. Acuérdate de la mujer de Lot. Pensó que estaba segura. Su familia pudieron hacer la diferencia. Cuando no encontraron, las ciudades grandes eran muy grandes para que Lot fuera una diferencia ahí. Y entonces Lot le dijo a los ángeles, ¿sabes qué? En Génesis 19:20, aquí hay una ciudad cerca a la cual pudiera huir, pero necesitas dejarla, no destruirla. Es pequeña, ¿por qué no me dejas escapar allá? Y el 21 dice que le respondió el ángel, como Dios sabe todas las cosas, le dijo, también tu súplica ya me habían hablado de esto, y no voy a destruir la ciudad de la que has hablado. Te vamos a dar chance, date prisa y escápate allá, porque yo no voy a poder hacer nada hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de esa ciudad, ciudad pequeña, Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Llegó Lot, llegaron 2 hijas de Lot. La mujer se quedó atrás. La pequeña ciudad de Zoar se salvó por una intercesión de Lot, pero no sirvió de nada, porque ¿sabes qué pasó? Que le dio miedo a Lot. ¿Cuántos tienen miedo de testificar a veces? ¿Cuántos tienen miedo de externar lo que somos en medio de un ambiente hostil? En medio de personas que tal vez se van a burlar de ti. Te van a decir, te conocemos, ya sabemos que haces esto y esto, pues no me vengas ahora a decir que eres santo. ¿Cuántos le dan miedo? Bueno, ese miedo no nada más destruyó la ciudad de Zoar, que después se degradó, sino que también destruyó a la familia de Lot. No tengas miedo, conserva tu sociedad, conservándote tú. Predica con tu boca, pero también con tu ejemplo. Utiliza todo lo que tienes porque es de Dios. Lo que tienes es de Dios, entiéndelo. Ya no estés pensando que voy a gastar mucho, ese es mucho tiempo para Dios. ¿Qué te pasa? Tú eres de Dios. Acuérdate de la mujer de Lot. Una indecisión la hizo quedarse en el camino, y por ese quedarse en el camino ya no pudo ayudar. Tal vez iba a estorbar más, pero al final dice Génesis 19:30 que Lot, con esto termino ya ahora sí, pero Lot subió de Zoar, o sea, Lot se fue de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él con sus 2 hijas. Por miedo echaron a perder sus vidas. Por miedo cometieron tontería y media. Se contaminaron con esas ideologías. Fíjate lo que pasó. Cometieron incesto. Las hijas con su papá. Tuvieron de ahí 2 pueblos, los de Moab y los amonitas. Y esos pueblos tuvieron ídolos, que era Moloc y Quemos, y que estaban asociados con Astarot y Baal. O sea, adoraban al diablo. Entregaban a sus hijos, que es lo más precioso que Dios nos da, ¿no? Y sin querer, nosotros con esa actitud podemos terminar entregando a nuestros hijos, entregando nuestro propósito, entregando nuestras generaciones, todo al diablo, todo echado a perder. O sea, no estoy diciendo al diablo, o sea, enojado, sino que literal se hicieron idólatras. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a nunca convertirnos, Señor, en otra cosa que no sea lo que tú quieres que seamos. Ayúdanos a ser la sal de la tierra, Señor, y no desvanecernos, no perder nuestra esencia, no estar entre 2 pensamientos, buscando, Señor, las cosas del mundo
Antes de buscarte a ti, Señor, ayúdanos a entender que buscándote a ti tú nos darás todo lo demás. Y aparte nos vas a hacer conservar a nuestro más querido tesoro, que son nuestros hijos, Señor. Y que ellos puedan ser salvos y entender nuestros principios, son tus principios, y poder así también ser ejemplo en la sociedad y no perder nuestro sabor cristiano que tanto necesita esta sociedad que se está perdiendo. Mientras viene, Señor, mientras este tiempo termina, estamos en el tiempo final, cada día lo vemos más cerca, Padre, por las noticias que simplemente nos confirman lo que tú ya nos habías dicho, Padre. Estamos en los tiempos de finales, Padre, y ayúdanos, Padre, para hacer sal, para darte a ti la gloria en todas las cosas. Y que tú nos bendigas, Padre, con nuestros hijos y a los hijos de ellos, y que estemos siempre seguros en ti, buscando hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a tu iglesia, donde quiera que se encuentre, Señor. Bendice, Señor, esta semana de santificación, Señor, en el que toda la cobertura, Señor, nos unimos para buscarte, y que tú seas presentándote a nosotros, Señor, dándonos testimonio, Señor, que podamos emocionarnos con venir a esta casa tuya, Señor, a las 8 de la noche, buscándote a ti y ayunando, Señor, de lunes a viernes de la próxima semana, Señor, y que así podamos empezar, Señor, a hacer vida, una vida, Señor, devocional, una vida piadosa, en búsqueda tuya, Señor, en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor de Dios.